Continuamos con en la enumeración de las excepciones, ¿sí? Luego tenemos la de efecto legal, que hace referencia, estoy acá con el código, hace referencia a cuando en general no se han cumplido con los requisitos estipulados en el artículo 330, ¿sí? Ustedes eso lo vieron cuando vieron demanda, ¿sí? Es decir, que estos requisitos que no se cumplieron, lo que hace es una verdadera indefensión en la parte demandada. Es decir, que la falta de requisitos que en esa demanda tienen que causar, tiene que ser grotesco, digamos, no tiene que estar, no sé, bien relatados los hechos, no se tiene que entender los daños que reclama o quiénes son los demandados, ¿sí? Errores, eso, que no permitan cuando le llega la demanda al demandado defenderse en la debida forma. Muchas veces eso es muy importante, el deber del juez de sanear el proceso, ¿sí? Si él advierte cuando le llega la demanda que esta demanda tiene uno de estos vicios, tiene que darle un plazo a la parte actora para que lo subsane y luego correr el traslado de la demanda para evitarnos la oposición de este efecto legal, ¿sí? Bueno, después el Código Procesal nos habla de la cosa juzgada, que la cosa juzgada después lo vamos a ver porque es un tema específico que vemos cuando vemos sentencia, y es cuando se le impide al actor plantear una cuestión que ya ha sido resuelta en otro juicio, ¿sí? El código, a diferencia de la litispendencia, no exige que haya una identidad entre sujeto, objeto y causa, sino que tiene que tratar del mismo asunto y que ya sea por razones de conexidad o de accesoriedad, la sentencia firme en aquel proceso, en el anterior, constituya parte de la pretensión de este nuevo juicio, ¿sí? Bueno, después tenemos cosa juzgada, es obviamente una excepción perentoria, ¿sí? Porque ahí en ese momento ya no es posible plantear la pretensión del actor de nuevo. Bueno, después habla de transacción, conciliación y desistimiento del derecho, que ustedes vieron modos anormales de determinación del proceso y tiene los mismos efectos que la cosa juzgada, ¿sí? Cuando le llega la demanda al demandado y el demandado advierte que se trata de uno de estos casos, que esa pretensión, ese derecho que reclama el actor ya ha sido transado o conciliado, bueno, lo pone como una excepción, ¿sí? Y después habla de defensas temporarias. Actualmente la defensa temporaria, defensas temporarias son las que figuran en las normas, ¿sí? Sustanciales, ¿sí? Actualmente la defensa temporaria que tenemos con la reforma del Código Civil y Comercial es el beneficio de exclusión que está estipulado en el artículo 1583 del Código Civil, ¿sí? El beneficio de exclusión que dice, nosotros tenemos un deudor y un fiador. Podemos demandar a cualquiera de los dos, ¿sí? Bueno, demandamos al fiador y el fiador opone este beneficio de exclusión. ¿Qué significa el beneficio de exclusión? Que este fiador nos va a decir, no, primero vayan contra el demandado, contra el deudor, ¿sí? Primero vayan contra el deudor, contra sus bienes, y una vez que agotaron las vías contra él, es decir, que carece de bienes o que ya los bienes que tenía no son suficientes para satisfacer el crédito del actor, pueden ir contra el fiador, ¿sí? Bueno, después van a ver que también figura el arraigo. El arraigo actualmente no se puede aplicar por lo que estipula el artículo 2610 del Código Civil y Comercial de la Nación, que yo ahora se los voy a leer. ¿Y en qué caso se aplicaba el arraigo? Era cuando el demandante no tenía ni domicilio ni bienes en el país. ¿Y qué sucedía? ¿Qué pasaba si ese demandante perdía la demanda, ¿sí? Le rechazaban la pretensión? ¿Quién se hacía cargo de las costas, de los honorarios? Entonces el demandado ponía esta excepción de arraigo y el demandante tenía que fijar, digamos, dar una garantía, ¿sí? Ahora, actualmente el artículo 2610 dice igualdad de trato. Los ciudadanos y los residentes permanentes en el extranjero gozan del libre acceso a la jurisdicción para la defensa de sus derechos e intereses, en las mismas condiciones que los ciudadanos y residentes permanentes en Argentina. Es decir, que por este principio no podemos oponer la excepción de arraigo, ¿sí? Porque los no residentes en el país tienen el derecho al acceso a la justicia igual que los residentes en el país. Bueno, como último tenemos la prescripción que está estipulada en el artículo 346
y dice que se opone, obviamente, cuando se contesta demanda, y también es la única excepción que le dejan oponer al rebelde cuando él puede justificar que no compareció por cuestiones que él no haya podido superar, ¿sí? Así que tiene esta salvedad distinta a las anteriores, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los efectos de las excepciones? El artículo 354 estipula que una vez que queda firme la resolución, bueno, van a suceder diferentes cosas dependiendo de qué tipo de excepción se haya resuelto, ¿sí? Si tratamos de la excepción de incompetencia, se va a remitir el expediente al juzgado que es considerado competente. Si se trata de la excepción que implica resolver definitivamente el litigio, ¿sí? Que son de las excepciones perentorias, cosa juzgada, falta de legitimación manifiesta, transacción, conciliación, desistimiento del derecho, en esos casos se ordena el archivo de las actuaciones, ¿sí? Es decir, que se manda al archivo, no tramita más. En el caso de la litispendencia, si se trata de procesos que son iguales, que hay coincidencia entre el sujeto, objeto y causa, se archiva el iniciado con posterioridad. ¿Por qué? Porque si hay una total coincidencia, sigue en trámite el primero. Ahora, si no hay una total coincidencia y se trata de un caso de acumulación, ¿sí? Que habíamos visto, en ese caso el expediente iniciado con posterioridad se acumula en el iniciado, digamos, en el que tiene más avanzado el trámite. Bueno, y otro efecto es que en los casos de que son, por ejemplo, el defecto legal que vimos, se fija el plazo dentro del cual tienen que ser subsanables los defectos, o si se trata de una falta de personería, ¿se acuerdan? Bueno, y en ese caso la actora no tiene que cargar con las costas, ¿sí? Si se allana y cumple con la caución. Bueno, y eran los casos que yo le decía de falta de personería y defecto legal.